Mi hija me odió durante 3 años, por un mensaje que nunca le llegó. Cuando nació mi hija Sofía, hice una promesa que pensaba cumplir toda la vida. Le juré, mientras la sostenía por primera vez entre mis brazos, que siempre estaría a su lado. No importaba lo que ocurriera, ni los problemas que pudiera traer el futuro. En aquel momento estaba convencido de que había promesas imposibles de romper. Nunca imaginé que, años después, mi propia hija dejaría de hablarme durante 3 años seguidos, y que todo empezaría por algo que jamás llegó a leer. Durante su infancia fuimos inseparables. Cada sábado por la mañana preparábamos tortitas juntos, aunque la cocina siempre terminaba hecha un desastre. Ella decía que las mejores llevaban demasiado sirope de chocolate, y yo fingía enfadarme mientras acabábamos riéndonos los dos. Eran pequeños momentos que, sin darme cuenta, se convirtieron en los mejores recuerdos de mi vida. Sofía era esa clase de niña que nunca se cansaba de hacer preguntas. Mientras otros niños pedían juguetes, ella quería saber por qué las estrellas brillaban o cómo podían volar los aviones. Pasábamos horas enteras hablando de cualquier cosa durante el camino al colegio. A veces inventábamos historias absurdas solo para hacer más corto el trayecto. Cuando cumplió 10 años le regalé una bicicleta azul. Recuerdo perfectamente la emoción con la que salió corriendo al parque para aprender a montar sin las ruedas pequeñas. Se cayó tantas veces que terminé con las rodillas más doloridas que ella de tanto correr detrás para sujetarla. Cuando por fin consiguió mantener el equilibrio sola, levantó los brazos y gritó que ya no me necesitaba. Después giró la cabeza, sonrió y añadió entre risas, «Bueno, todavía un poquito». Si alguien me hubiera preguntado entonces cuál era mi mayor miedo, habría respondido sin pensarlo. No era perder el trabajo, no era quedarme sin dinero, era imaginar un solo día en el que mi hija dejara de sonreír cuando me viera entrar por la puerta de casa. Por desgracia, ese día terminó llegando, aunque de la forma más inesperada posible. Todo empezó a cambiar cuando mi matrimonio comenzó a romperse. Mi esposa y yo llevábamos meses discutiendo por cualquier cosa. Intentábamos hacerlo cuando Sofía no estaba delante, pero los niños siempre terminan dándose cuenta de que algo no va bien mucho antes que los adultos. Ella dejó de hacer preguntas. Ya no reía igual, y empezó a pasar mucho más tiempo encerrada en su habitación. Durante casi un año intentamos salvar la relación. Fuimos a terapia de pareja, hablamos durante noches enteras y prometimos cambiar muchas cosas. Sin embargo, llegó un momento en el que ambos comprendimos que seguir juntos solo estaba haciendo más daño a todos. La decisión de divorciarnos fue la más difícil que he tomado en toda mi vida. Lo único en lo que estuvimos completamente de acuerdo fue en una cosa. Ninguno de los dos quería que Sofía sintiera que tenía que elegir entre su madre y su padre. Le repetimos muchas veces que los dos la queríamos exactamente igual y que, aunque nosotros dejáramos de ser pareja, seguiríamos siendo una familia de otra manera. Los primeros meses después del divorcio fueron extraños, pero soportables. Sofía vivía principalmente con su madre, aunque pasaba fines de semana alternos conmigo. Seguíamos yendo al cine, preparando tortitas los sábados y montando en bicicleta cuando hacía buen tiempo. Pensé que, poco a poco, conseguiríamos adaptarnos a aquella nueva vida. Entonces ocurrió algo que ninguno de los dos vio venir. Un pequeño malentendido empezó a crecer en silencio entre nosotros. Al principio parecía una simple confusión sin importancia. Nunca imaginé que acabaría robándome 3 años enteros junto a mi hija. Al principio todo funcionaba mejor de lo que esperaba. Recogía a Sofía los viernes después del colegio y la llevaba de vuelta el domingo por la tarde. Hacíamos los deberes juntos, veíamos películas y seguíamos preparando aquellas tortitas que tanto le gustaban. Aunque el divorcio había cambiado muchas cosas, nuestra relación seguía siendo prácticamente la misma. Unos meses después empecé a notar pequeños cambios. Cuando iba a buscarla ya no salía corriendo a abrazarme como antes. A veces tardaba varios minutos en bajar porque, según su madre, todavía estaba terminando alguna tarea. No le di importancia.
pensé que simplemente estaba creciendo. También dejó de llamarme entre semana. Antes me enviaba audios para enseñarme una buena nota o contarme cualquier tontería que le hubiera pasado en clase. De repente, esas llamadas desaparecieron. Cuando era yo quien intentaba contactar con ella, muchas veces no respondía hasta varias horas después. Una tarde le pregunté si ocurría algo. Me respondió con una sonrisa muy forzada y dijo que todo estaba bien. Era la misma respuesta que damos los adultos cuando no queremos preocupar a nadie, y escucharla en una niña de 12 años me hizo sentir un nudo en el estómago. Con el paso de las semanas empezó a cancelar algunos fines de semana conmigo, unas veces porque tenía que estudiar para un examen, otras porque había quedado con unas amigas. Me alegraba que tuviera su propia vida, pero no podía evitar pensar que cada vez encontraba menos espacio para mí. Recuerdo especialmente el día de su cumpleaños número 13. Le preparé una sorpresa con toda la familia en mi casa. Decoramos el salón, compramos su tarta favorita y esperamos durante casi una hora. Al final recibí un mensaje diciendo que había decidido celebrar el cumpleaños en otro sitio y que ya nos veríamos otro día. Aquella noche me quedé mirando las velas apagadas sobre la tarta. Nadie decía nada. Mi madre intentaba animarme diciendo que era una etapa normal de la adolescencia. Yo quería creerla, pero en el fondo sentía que estaba perdiendo a mi hija poco a poco y no entendía por qué. Aún así, nunca dejé de escribirle. Todos los días le enviaba un mensaje de buenos días o le preguntaba cómo le había ido el instituto. Algunas veces contestaba con una sola palabra. Otras simplemente leía el mensaje y no respondía. Cada silencio pesaba un poco más que el anterior. Entonces llegó el primer golpe de verdad. Se acercaba mi cumpleaños y le pregunté si vendría a comer conmigo. Tardó 2 días en responder. Cuando por fin lo hizo, solo escribió una frase: «Creo que es mejor que no nos veamos por un tiempo». Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos sin ser capaz de entender qué acababa de pasar. Intenté llamarla inmediatamente, pero rechazó la llamada. Lo intenté una segunda vez, después una tercera. Ninguna obtuvo respuesta. Aquella misma noche le envié un último mensaje preguntándole si había hecho algo para hacerle daño. Nunca llegó ninguna contestación. Sin saberlo, esa sería la última conversación que tendría con mi hija durante los siguientes 3 años. Los primeros días pensé que solo necesitaba espacio. Todos los adolescentes pasan por etapas complicadas y me repetía una y otra vez que, cuando se le pasara el enfado, volvería a llamarme. Dejé pasar una semana antes de escribirle de nuevo. Le pregunté si podíamos hablar 5 minutos, aunque solo fuera por teléfono. El mensaje apareció como leído, pero nunca llegó una respuesta. Las semanas se convirtieron en meses. No importaba si era Navidad, su cumpleaños o el inicio del curso. Yo seguía enviándole un mensaje en cada fecha importante. Nunca le reprochaba nada. Solo quería que supiera que seguía pensando en ella. La mayoría quedaron sin contestar. Algunos ni siquiera aparecían como leídos. Intenté hablar con su madre para entender qué estaba ocurriendo. Siempre me respondía lo mismo. Decía que Sofía necesitaba tiempo y que insistir solo empeoraría las cosas. Aunque aquellas palabras sonaban razonables, había algo dentro de mí que me decía que no estaba viendo toda la historia. Llegó un momento en el que dejé de llamar todos los días. No porque hubiera dejado de intentarlo, sino porque empecé a tener miedo de que cada llamada perdida la alejara un poco más. Nunca imaginé que querer respetar su espacio pudiera doler tanto. Cada cumpleaños compraba igualmente un regalo. Algunos años era un libro, otros una sudadera del color que siempre le gustaba o una pulsera sencilla que pensé que llevaría al instituto. Todos acababan guardados en el mismo armario de mi casa, todavía envueltos, esperando un día que nunca terminaba de llegar. Mis amigos insistían en que siguiera con mi vida. Decían que algún día Sofía maduraría y entendería las cosas de otra manera. Yo asentía con la cabeza, pero cada vez que veía a un padre caminando de la mano con su hija, sentía que me faltaba una parte de mí.
3 años después ocurrió algo que llevaba mucho tiempo imaginando. La vi por casualidad en un centro comercial. Había crecido muchísimo. Durante un segundo estuve a punto de no reconocerla. Sonreí por instinto y empecé a caminar hacia ella convencido de que después de tanto tiempo, por fin podríamos hablar. Cuando levantó la vista y me vio acercarme, su expresión cambió por completo. No parecía sorprendida, parecía enfadada. Dio un paso atrás antes incluso de que pudiera decir su nombre. Aquella mirada me dolió mucho más que todos los meses de silencio. Le pregunté cómo estaba y le dije que la había echado muchísimo de menos. Ella respiró hondo y respondió con una frase que todavía recuerdo palabra por palabra. Después del mensaje que me enviaste, no tienes derecho a decir que me echabas de menos. Me quedé completamente inmóvil. No entendía de qué mensaje estaba hablando. Le pregunté qué quería decir, pero negó con la cabeza. Antes de marcharse, solo añadió: si de verdad no recuerdas lo que escribiste aquel día, entonces nunca me conociste de verdad. La vi alejarse entre la gente sin ser capaz de moverme. Por primera vez comprendí que el problema no era el divorcio. Todo había empezado con un mensaje que yo juraba no haber enviado. Aquella noche apenas pude dormir. No dejaba de repetir una y otra vez la conversación en el centro comercial. ¿Qué mensaje podía haberle enviado para que mi propia hija decidiera borrarme de su vida durante 3 años? Revisé el móvil, el correo electrónico y hasta conversaciones antiguas guardadas en el ordenador. No encontré absolutamente nada que explicara aquella reacción. A la mañana siguiente fui a casa y saqué una vieja caja donde guardaba fotografías, dibujos y tarjetas que Sofía me había regalado cuando era pequeña. Mientras las revisaba, encontré un cuaderno donde apuntaba las fechas importantes de su infancia. Allí estaban escritos todos sus cumpleaños, las funciones del colegio y hasta el día que aprendió a montar en bicicleta. No podía creer que alguien que había guardado cada uno de esos recuerdos hubiera escrito un mensaje capaz de destruirlo todo. Durante varios días dudé si volver a buscarla. No quería presionarla otra vez. Sin embargo, necesitaba saber de qué estaba hablando. Finalmente decidí escribirle una única frase. Solo dime qué mensaje fue. Si después de eso no quieres volver a verme, respetaré tu decisión. Pasaron 2 días sin respuesta. Al tercer día sonó mi teléfono. No era Sofía. Era Lucía, una antigua amiga suya que había pasado media infancia en nuestra casa. Me dijo que había visto por casualidad nuestro encuentro en el centro comercial y que creía que había llegado el momento de contarme algo que llevaba demasiado tiempo guardándose. Nos vimos esa misma tarde en una cafetería. Lucía estaba muy nerviosa. Antes incluso de sentarse me preguntó si yo realmente había enviado aquel mensaje. Le respondí que no tenía ni idea de qué estaba hablando. Entonces sacó su teléfono y buscó una captura de pantalla que había guardado durante años. Cuando vi la imagen sentí que el corazón se me detenía por un instante. Aparecía una conversación con mi nombre en la parte superior. El supuesto mensaje decía: dile a Sofía que deje de buscarme. Necesito empezar una nueva vida y no quiero que vuelva a ponerse en contacto conmigo. Me quedé sin palabras. Jamás había escrito algo así. Le pedí que ampliara la imagen. Había algo que no encajaba. La conversación estaba recortada y solo se veía ese mensaje. No aparecía la fecha completa, ni el número de teléfono, ni el resto de los mensajes anteriores. Era una simple captura, y cualquiera podía haber eliminado parte de la conversación antes de hacerla. Lucía me confesó que siempre había tenido dudas. Conocía la relación que yo tenía con Sofía y aquel mensaje nunca le pareció propio de mí. Sin embargo, como la captura venía del teléfono de un adulto, pensó que no tenía motivos para desconfiar. Aún así decidió guardarla porque algo, desde el primer día, le hacía pensar que la historia no estaba completa. Le pregunté quién había enseñado esa captura por primera vez. Lucía bajó la mirada durante unos segundos antes de responder. No fue Sofía quien la encontró. Fue tu exmujer quien se la enseñó diciendo que acababas de enviársela. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo.
Por primera vez, después de 3 años, empezaba a entender que quizá todo había sido una mentira cuidadosamente construida. Salí de aquella cafetería con la captura de pantalla en el móvil y una única pregunta dando vueltas en mi cabeza. Si aquel mensaje era falso, ¿dónde estaba el verdadero? Porque alguien no solo había separado a un padre de su hija, también había conseguido que ambos vivieran 3 años creyendo una historia que nunca ocurrió. Durante varios días llevé aquella captura de pantalla conmigo a todas partes. La abría una y otra vez buscando algún detalle que se me hubiera escapado. Cuanto más la observaba, más convencido estaba de que algo no encajaba. Era como intentar recordar un sueño del que solo conservas unas pocas imágenes. Decidí hacer una última cosa antes de sacar conclusiones. Pedí hablar con mi exmujer. Aceptó encontrarse conmigo en una cafetería cercana al colegio donde años atrás recogíamos juntos a Sofía. Hacía mucho tiempo que no nos sentábamos a hablar sin abogados, sin discusiones y sin prisas. Saqué el móvil y le enseñé la captura. Le pregunté directamente si recordaba aquel mensaje. Durante unos segundos no respondió. Se limitó a observar la pantalla mientras su expresión cambiaba lentamente. Después levantó la vista y me dijo que, según recordaba, aquel era exactamente el mensaje que había recibido hacía 3 años. Le pedí que me enseñara la conversación completa. Bajó la mirada y confesó que ya no tenía aquel teléfono. Lo había cambiado hacía más de 2 años y nunca hizo una copia de seguridad de los mensajes. Aquella respuesta podía ser cierta o podía ser la excusa perfecta. No tenía forma de demostrar ninguna de las dos cosas. Antes de marcharme, le hice una última pregunta. Si realmente había recibido un mensaje tan cruel, ¿por qué nunca me llamó para preguntarme qué estaba ocurriendo? Permaneció en silencio durante unos segundos antes de responder que, en aquel momento, también estaba dolida por el divorcio y creyó que simplemente había decidido desaparecer de nuestras vidas. Aquella respuesta me dejó pensando durante horas. No sonaba como la confesión de alguien que hubiera preparado un engaño. Sonaba como la explicación de una persona que también había dado por cierta una mentira sin comprobarla. Por primera vez empecé a creer que quizá ninguno de los dos conocía toda la verdad. Esa misma noche recordé algo que llevaba años completamente olvidado. El día en que supuestamente envié aquel mensaje, mi teléfono había estado varias horas en un servicio técnico porque la pantalla se había roto después de una caída. Hasta ese momento nunca le había dado importancia, pero ahora aquel detalle empezaba a parecer mucho menos casual. Rebusqué entre antiguos correos electrónicos y, después de casi una hora, encontré la factura de la reparación. Allí aparecía la fecha exacta. Coincidía perfectamente con el día en que, según la captura, había escrito aquel mensaje. Sentí un escalofrío. Durante varias horas ni siquiera tuve el teléfono conmigo. Al día siguiente me acerqué al pequeño establecimiento donde habían reparado el móvil. No esperaba encontrar ninguna respuesta después de tanto tiempo. Sin embargo, el dueño seguía siendo el mismo hombre que me había atendido años atrás. Cuando le expliqué por qué estaba allí, permaneció unos segundos en silencio antes de decir algo que me dejó completamente inmóvil. Ahora recuerdo ese teléfono, me dijo. No solo cambiamos la pantalla. Cuando lo encendimos después de repararlo, apareció una notificación de un mensaje que nunca llegó a enviarse. Incluso te pregunté si querías revisarlo antes de llevártelo, pero estabas tan preocupado por llegar a tiempo a una reunión que dijiste que lo mirarías más tarde. Aquellas palabras hicieron que todas las piezas empezaran, por fin, a encajar. Aquella misma noche saqué del cajón el viejo teléfono que nunca había querido tirar. Llevaba años apagado porque la batería ya casi no funcionaba, pero después de varios intentos conseguí encenderlo. Mientras esperaba a que arrancara, sentía las manos temblando como hacía mucho tiempo que no me ocurría. Cuando por fin accedí a los mensajes antiguos, empecé a buscar la fecha que aparecía en la captura de pantalla. Durante unos segundos pensé que no encontraría nada.
Entonces apareció una conversación marcada como borrador. Nunca había sido enviada. La abrí con el corazón acelerado. Lo que leí no tenía absolutamente nada que ver con el mensaje que Sofía había visto durante aquellos años. En lugar de rechazarla, el texto decía: «Dile a Sofía que la quiero más que a nada en este mundo. Necesito unos días para ordenar mi vida, pero jamás dejaré de ser su padre. Cuando todo se calme, quiero que venga este fin de semana. La echo muchísimo de menos». Me quedé completamente inmóvil. Aquel era el último mensaje que había escrito antes de que mi teléfono se averiara. Nunca salió de aquel móvil. Nunca llegó a nadie. Mientras tanto, mi hija había crecido creyendo que yo la había abandonado por voluntad propia. No esperé ni un minuto más. Hice varias fotografías de la pantalla, preparé una carta muy corta y la envié al domicilio de Sofía. No le pedía que me perdonara. Solo le decía una cosa: antes de decidir si quieres volver a verme, léelo con calma. Si después de hacerlo sigues pensando lo mismo, nunca volveré a molestarte. 3 días después sonó el timbre de mi casa. Abrí la puerta y allí estaba Sofía. Había crecido muchísimo desde la última vez que la vi de cerca. Durante unos segundos, ninguno de los dos fue capaz de hablar. Solo nos mirábamos intentando recuperar, en silencio, 3 años que ya nunca volverían. Fue ella quien rompió el silencio. Con la voz entrecortada me preguntó por qué nunca había ido a buscarla. Le respondí con la misma sinceridad con la que había vivido todo aquel tiempo. Le conté cada llamada, cada cumpleaños, cada regalo que seguía guardado en el armario y cada mensaje que jamás obtuvo respuesta. Entonces le enseñé una caja que llevaba años escondida en el dormitorio. Dentro seguían todos aquellos regalos envueltos con su nombre escrito a mano. Sofía empezó a abrirlos uno por uno. En cada paquete encontraba una pequeña nota con la fecha del cumpleaños correspondiente. Cuando llegó al último ya no podía contener las lágrimas. Nos abrazamos durante varios minutos sin decir una sola palabra. Ninguno de los dos intentó buscar un culpable. Los dos sabíamos que 3 años perdidos no podían recuperarse, pero también entendimos que todavía nos quedaba toda una vida para crear recuerdos nuevos, esta vez sin silencios de por medio. Hoy Sofía tiene 22 años. Nos seguimos viendo todas las semanas y, algunas veces, todavía preparamos aquellas tortitas de los sábados. Cada vez que las hacemos pienso en todo el tiempo que nos robaron unas palabras que nunca llegaron a su destino. Y si esta historia sirve para algo, ojalá sea para recordar que una conversación incómoda siempre será mejor que pasar años creyendo una mentira que nadie se atrevió a comprobar. No dormí en toda la noche. Volví a leer el borrador del mensaje una y otra vez. Cada palabra confirmaba lo que había intentado demostrar durante 3 años. Nunca había abandonado a mi hija. Sin embargo, una pregunta seguía sin respuesta. Si aquel mensaje jamás salió de mi teléfono, ¿de dónde había salido el otro? A la mañana siguiente llamé a Lucía para darle las gracias. Sin aquella captura de pantalla jamás habría descubierto la verdad. Antes de despedirse me dijo algo que llevaba tiempo olvidado. Hay una cosa más. El día que Sofía vio ese mensaje, no estaba sola. Había otra persona en la habitación. Le pregunté quién era. Lucía dudó unos segundos antes de responder. Me explicó que no estaba completamente segura porque solo la había visto salir de casa unos minutos después, pero juraría que era una antigua amiga de mi exmujer. Una mujer que, durante el divorcio, había estado muy presente aconsejándola constantemente. Aquello me hizo recordar muchas conversaciones de aquella época. Esa mujer siempre insistía en que era mejor cortar cualquier contacto conmigo para que Sofía pudiera adaptarse a su nueva vida. En aquel momento pensé que solo era una opinión más. Ahora empezaba a preguntarme si había influido mucho más de lo que imaginaba. Aún así, decidí no seguir buscando culpables. Había pasado demasiado tiempo viviendo con preguntas y no quería perder otros 3 años intentando señalar a alguien. Lo único importante era recuperar a mi hija.
Todo lo demás podía esperar. 2 días después recibí un mensaje de Sofía. Era el primero que me enviaba desde hacía años. Solo decía: ¿podemos hablar otra vez? Hay cosas que necesito preguntarte. Sentí una mezcla de alegría y miedo. Sabía que aquella conversación podía acercarnos o alejarnos para siempre. Quedamos en el mismo parque donde años atrás le había enseñado a montar en bicicleta. Cuando llegué, ella ya estaba sentada en un banco. Llevaba en las manos la carta que le había enviado y las fotografías del borrador que encontré en el teléfono. No levantó la vista hasta que me senté a su lado. Lo primero que hizo fue pedirme perdón por no haberme dejado hablar aquel día en el centro comercial. Después me confesó que, desde que leyó mi carta, no había podido dormir. Por primera vez empezaba a creer que toda su vida podía haberse construido sobre un malentendido. Entonces me hizo una pregunta que nunca olvidaré. Si nunca quisiste alejarte de mí, ¿por qué nunca viniste a buscarme al colegio? Respiré hondo antes de responder. Le expliqué que, después de tantos rechazos, pensé que respetar su decisión era la única forma de no hacerle más daño. Mientras hablaba, vi cómo las lágrimas empezaban a caer por su rostro. Sofía sacó el teléfono y me enseñó la famosa captura de pantalla una última vez. Después la borró delante de mí sin decir una sola palabra. «No quiero seguir guardando una mentira», susurró. En ese momento comprendí que el verdadero comienzo de nuestra reconciliación no era descubrir quién había creado aquel mensaje, sino decidir que ya no iba a seguir separándonos. Nos quedamos sentados durante varios minutos sin hablar. No era un silencio incómodo. Era el silencio de 2 personas que llevaban demasiado tiempo imaginando aquella conversación. De vez en cuando Sofía secaba una lágrima con la manga del jersey mientras yo intentaba encontrar las palabras adecuadas para empezar de nuevo. Le pregunté si alguna vez había dudado de aquel mensaje. Bajó la mirada y asintió lentamente. Me confesó que muchas noches recordaba las tortitas de los sábados, las tardes en bicicleta y las historias que inventábamos de camino al colegio. Había algo dentro de ella que nunca conseguía creer que el mismo padre que hizo todo aquello pudiera escribir unas palabras tan frías. Yo también le hice una confesión. Le conté que todos los años había comprado un regalo por su cumpleaños, aunque sabía que probablemente nunca podría dárselo. Le expliqué que seguían guardados en casa exactamente igual que el primer día. Sofía me miró sorprendida y me preguntó si era verdad. Le respondí que podía comprobarlo cuando quisiera. Aquel mismo día aceptó acompañarme hasta mi casa. Mientras abría la puerta sentía los nervios de quien recibe una visita muy esperada. Todo seguía prácticamente igual que la última vez que ella había estado allí. Incluso conservaba una fotografía nuestra en la entrada donde aparecíamos completamente cubiertos de harina después de intentar hacer unas tortitas que terminaron siendo un desastre. Entré en mi habitación y saqué una caja de cartón que llevaba años guardando en la parte más alta del armario. Soplé el polvo de la tapa y la coloqué sobre la mesa del salón. Durante unos segundos, ninguno de los dos se atrevió a abrirla. Era como si dentro estuvieran escondidos todos los años que habíamos perdido. Sofía levantó la tapa lentamente. El primer paquete llevaba escrita una fecha de hacía 3 años. El segundo correspondía al cumpleaños siguiente. Después aparecieron otro libro, una bufanda que siempre había querido y una pequeña pulsera de plata con una nota donde solo podía leerse: «Cuando vuelvas a casa, te la pondré yo». Ella ya no intentaba contener las lágrimas. Empezó a leer una por una todas las pequeñas tarjetas que había escrito durante aquellos años. En ninguna había reproches. Solo había frases sencillas como: «Espero que estés bien», «Estoy orgulloso de ti», o «Te echaré de menos hasta que volvamos a vernos». Cada tarjeta parecía borrar un poco del dolor que había llevado dentro durante tanto tiempo. Antes de marcharse, me abrazó con una fuerza que no recordaba desde que era una niña. Esta vez, ninguno de los dos prometió que todo sería perfecto.
Los dos sabíamos que recuperar la confianza llevaría tiempo, pero por primera vez en muchos años sentíamos que caminábamos en la misma dirección. Con el paso de los meses empezamos a recuperar pequeñas costumbres. Volvimos a ir al cine alguna tarde, salíamos a caminar los domingos y de vez en cuando ella aparecía en casa con una bolsa llena de ingredientes diciendo que había llegado la hora de preparar tortitas otra vez. Eran momentos sencillos, pero para mí valían mucho más que cualquier otra cosa. Hoy, cuando alguien me pregunta cuál ha sido el peor error de mi vida, siempre respondo lo mismo. No fue confiar demasiado ni tomar una mala decisión. Fue aceptar durante demasiado tiempo un silencio sin luchar por descubrir qué lo había provocado. Porque a veces una sola conversación puede evitar que dos personas que se quieren pierdan años que jamás podrán recuperar.